comencemos nuestra clase, que como les comenté, chicos, está destinada al análisis vectorial, a la manera correcta en la que ustedes tienen que escribir un vector posición en el plano. Bien, les comenté la clase pasada que en física vamos a hacer uso del sistema de coordenadas cartesiano, ¿sí? El sistema que tiene en el eje Y, el eje vertical como eje Y el eje horizontal como el eje X. Pero en física vamos a hacer coincidir el eje Y con la dirección norte, con el punto cardinal norte, y el eje positivo de las X con el este. Si orientamos de esta manera, obviamente, el sur se hará corresponder con el eje negativo en Y el oeste con el eje negativo en X, ¿ya? A partir de ahora, por favor, entonces tienen que saber que una coordenada norte les dice que es Y positivo. Una coordenada sur es Y negativo. Una coordenada este, X positivo. Y por supuesto, una coordenada oeste es X negativo. ¿Sí? Como todo sistema de coordenadas, por supuesto, tiene un origen. Y este origen lo vamos a poner a nuestra discreción. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a analizar el problema y la ubicación del centro de nuestro sistema de coordenadas, es decir, el origen, lo vamos a colocar de manera de conveniencia, ¿ya? Esto era lo que hacíamos también en el movimiento de caída libre, que yo les decía que si yo estaba lanzando el objeto hacia arriba, yo hacía que mi sistema de coordenadas estuviera ubicado en el suelo, para que la altura inicial fuera 0. ¿Sí? A eso es a lo que me refiero con lo que ustedes nos van a poner a su conveniencia. Bien. ¿Qué nos interesa? Nos interesa pintar nuestro vector de posición. Este vector de posición va a partir del origen del sistema de coordenadas. Por eso es importante que ustedes ubiquen el sistema de coordenadas de tal manera que sea fácil de usar respecto al problema. Por ejemplo, si yo les digo que hay un móvil que se está moviendo respecto a una casa, ustedes ponen el sistema de referencia encima de esa casa, ¿ya? Para que el vector posición salga desde el origen. Al salir el vector de posición del origen, por supuesto que vamos a descomponerlo en sus componentes, tanto en el eje del norte, es decir, el eje Y, como en el eje del este, es decir, en el eje X, ¿sí? Esa es la razón por la cual ponemos el vector que salga del origen. Y es por eso que tienen que poner el origen de su sistema de coordenadas en el sitio desde el cual están viendo el movimiento, respecto a quién se está moviendo el móvil. Como todo vector, recordarán de matemáticas que la orientación genera cierto ángulo. Este ángulo generalmente se mide a partir del eje X positivo, ¿sí? En este caso del eje E para nosotros, del este. Entonces tenemos que hacer ciertos procesos matemáticos para encontrar este ángulo que sé que siempre nos va a interesar. Y este ángulo lo podemos encontrar a través de relaciones trigonométricas como seno, coseno, tangente y por supuesto las funciones inversas, arcoseno, arcocoseno y el arcotangente. ¿Por qué podemos usar estas relaciones trigonométricas? Porque el sistema de referencia es ortogonal. ¿Y qué quiere decir esto? Que los ejes son perpendiculares. Es decir, que el ángulo que hay entre un eje y el contiguo es de 90 grados. ¿Ya?
Hasta ahora tiene que haber quedado todo esto muy claro. Por favor, el que tenga dudas en este momento tiene que indicarlo. Levanten la mano, por favor, aquel que tenga dudas. Ya. Como la ausencia de manitos levantadas me indica que no tienen dudas y que hasta el momento está todo entendido, les voy a comenzar a explicar ya en el ámbito de la física. ¿A qué me refería yo con los ángulos y las direcciones? Es muy posible que ustedes encuentren trabajos, ejercicios o ubicaciones, los que tengan sistemas de navegación o los que realicen algún tipo de actividad como montañismo, como navegación o algo por el estilo, que las direcciones se les den de esta forma. Una coordenada seguida de un ángulo seguida del otro eje de coordenadas. ¿Bien? Esto se lee así. Norte 30 grados este. Y lo que me indica es que para medir el ángulo que me están diciendo, yo me ubico en el eje que coincide con la primera letra que ven en su dirección, ¿ya? Por ejemplo, aquí me dice norte 30 grados este. ¿Qué hago? Me paro en el eje norte, es decir, en el eje Y positivo. Y mido en dirección del este 30 grados, ¿ya? Eso es lo que me está diciendo, que usted se va a parar en el eje norte y va a medir 30 grados al este. Este me da este ángulo complementario, ¿ya? Este ángulo complementario no es igual al ángulo que medimos desde el eje X, ¿sí? Por lo tanto, tienen que hacer conversiones necesarias para poder medir ese ángulo. Recuerden que el que nos interesa siempre va a ser el ángulo pedido a partir del eje este. Un segundo ejemplo de este es, por ejemplo, me dicen que tengo cierto móvil que está en la dirección sur 56 grados oeste. ¿Qué me dice esta frase? Que me paro en el eje sur y me muevo al oeste 56 grados. ¿Ya? ¿Entendido hasta aquí? Por favor, manita arriba los que entendieron. ¿No entendieron? Por favor, chicos, este es el momento en el que tienen que indicarme si están entendiendo o si no están entendiendo. Profe, ¿puedo volver a explicar, por favor? Ya, ¿desde dónde necesitas que te vuelva a explicar? Dime, por favor. Desde el principio, o sea, donde decía que nos parábamos en la parte Fíjate. norte. Ajá, fíjate. En esta dirección que me dicen acá, me dicen que es una dirección norte con 30 grados al este. Para medir esa dirección, me paro en el eje de la primera letrita. En este caso, ¿sí? Me paro en el norte. Me paro en mi eje norte, que es lo que me dice el ejercicio. Y comienzo a medir en dirección al este, es decir, hacia acá, 30 grados. ¿Sí? Lo que me indica es que me voy a parar en el primer eje y mido el ángulo en dirección al segundo eje. O, por ejemplo, en este caso, me dice que me pare, fíjense, este es 60 grados al norte. Me dice, párese en el eje este y mida, por favor, 60 grados hacia el norte. ¿Ya? Ejemplo 2. Me dice, párese en el eje sur y mida, por favor, 56 grados hacia el oeste. Es lo que me está indicando. O en este que dice oeste 34 grados sur. ¿Qué dice ahí? Párese en el eje oeste y mida, por favor, 34 grados dirigiéndose hacia el sur.
¿Ahora está entendido, Luis, por favor? Si no Sí, entendiste, profe. indícame. Por favor, aquellos que no hayan entendido, interrumpan la clase e indiquen hasta dónde entendieron. Como les comentaba, esa era la manera en la que medíamos este ángulo, ¿ya? Pero ese no es el ángulo que nos interesa para realizar el cálculo matemático, el cálculo en física. El ángulo que nos interesa es medido desde el este que les pinto acá. ¿Qué sería en este caso? Este angulito que ven acá. Este es el que me va a interesar realmente. El enunciado me dice pinte la orientación, pero a partir de esa orientación tenemos que calcular el ángulo complementario. ¿Ya? Para el ángulo complementario, tenemos que primero pintamos el vector a partir de las componentes, de la dirección que nos dieron. Les recuerdo el primer caso, nos decía, párese en el eje norte y mida 30 grados en dirección hacia el este. Y me resultó este vector, ¿ya? Lo pintaron inicialmente. ¿Y qué tienen que hacer ahora? Identificar el cuadrante en el que quedó dibujado su vector de posición o su vector de velocidad. Ustedes lo pintaron e identifican. Les recuerdo, este cuadrante es el primero, ¿ya? El cuadrante que tiene norte y oeste es el segundo cuadrante. El tercer cuadrante está orientado al oeste y al sur. Y el cuarto cuadrante es este que ven acá, que está de sur hacia el este. ¿Sí? Ahora, ¿qué tienen que hacer ustedes? Si ya tienen este ángulo que se los dio el ejercicio, ¿ya? Tenemos que calcular el ángulo alfa, que es el que nos interesa. ¿Y cómo calculamos ese ángulo alfa? Vemos el cuadrante. Si está en el primer cuadrante, este que ven acá, el ángulo alfa será los 90 grados que sustentan a todo el cuadrante, menos el pedacito que me indicó el ejercicio. Esto que ven acá. Alfa será 90 grados, ¿ya? Menos el pedacito que me indicó el ejercicio. En este caso sería 90 menos 30. ¿Bien? Si el vector se ubica en el segundo cuadrante, este que ven acá, ¿qué va a hacer? Por ejemplo, les pongo acá. Imagínense que tenemos este vector. Imagínense que tenemos este vector. Pintadito acá. El ángulo metido desde el este, es decir, desde el eje X, será los 90 grados del primer cuadrante más el pedacito que me indique el ejercicio. ¿Ya? Aquí les pongo. Alfa, que es el ángulo medido desde el este, será igual a los 90 grados que tiene el primer cuadrante, más el beta, es decir, el pedacito que me indica el ejercicio. Si tienen un vector que se ubica, chicos, en el tercer cuadrante, este que está acá, ¿cuál sería el ángulo medido desde el eje Y? Perdón, desde el eje X. ¿Cuál sería? Simplemente ustedes a 270 grados, recuerden que aquí se cumplen 270 grados, le van a restar el pedacito que les indique el ejercicio. Y si su vector finalmente se ubicó en el cuarto cuadrante, ¿ya? Pues el ángulo medido desde el este será todo esto. Es decir, 270 grados que me llevan hasta acá, más el pedacito de ángulo que me indicó el ejercicio. ¿Están claros, chicos, hasta ahora? Por favor, el que tenga duda, este es el momento de indicarlo.
Ya, como veo que no tienen dudas, avanzo entonces. Les explicaba. ¿Por qué es tan importante conocer este ángulo alfa que medimos desde el eje E, o sea, desde el eje X? Porque conocemos las relaciones trigonométricas a través del teorema de Pitágoras, ¿ya? Y sabemos entonces que la coordenada Y, es decir, la coordenada norte de nuestro vector de posición, vendrá dado como el módulo del vector, es decir, la distancia que nos indique el ejercicio, multiplicada por el seno del ángulo alfa. Y la componente X, es decir, este de nuestro vector posición, será el módulo del vector multiplicado por el coseno del ángulo. ¿Sí? Sí sabemos que Y es igual al módulo por el seno del ángulo y X es igual al módulo del vector por el coseno del ángulo, podemos entonces encontrar el ángulo alfa sabiendo las componentes del vector. ¿Cómo hacemos esto? Sabemos que seno sobre coseno nos da una tangente, ¿ya? Seno sobre coseno nos da tangente. ¿Y seno sobre coseno de quién? De la componente Y sobre la componente X. La tangente del ángulo que estamos buscando será tangente de Y sobre X. ¿Y cómo pueden ustedes despejar el argumento de esta función tangente? Aplicando la función inversa, el arco tangente, ¿ya? Recuerden que la función arco tangente no es lo mismo que 1 sobre la tangente, es una función en sí misma. No vayan, por favor, a cometer el error de decir que el ángulo será 1 sobre la tangente. No es lo mismo, es la función arco tangente. ¿Y qué argumento tendrá ese arco tangente? La división de la componente Y entre la componente X. El día de ayer les comenté que para aquellos que no tengan calculadora científica, se apoyen de una calculadora científica virtual. Existen muchísimas en internet, pero tienen que tener en cuenta que tiene que ser la condición de científica. Una calculadora científica te permite calcular las funciones trigonométricas y cada una de sus inversas. Hasta el momento, por favor, ¿alguna duda, chicos? Levanten la mano que tenga alguna duda, por favor. Ya, como me parece que no tienen dudas, voy a iniciar con el primer ejercicio para que apliquemos lo que les he explicado. Nos dice que hallemos el vector R de posición conociendo la dirección. Cuando me dicen que halle el vector, lo que me está pidiendo es que encuentre las componentes de ese vector, ¿sí? A partir de la dirección, a partir de lo que hicimos en el caso anterior, me dan la dirección, el ángulo medido desde un eje, yo tengo que calcular el ángulo alfa y a partir de ese ángulo alfa calculo cada una de las componentes. ¿Cómo hacemos? Me dice, sea un auto que se encuentra a 5 kilómetros, dirección norte, 20 grados hacia el este, de un hidrante. Hallar el vector de posición respecto al hidrante. Como me dicen que halle el vector de posición respecto al hidrante, lo primero que hago es que yo marco mi sistema de coordenadas. Y ese sistema de coordenadas lo ubico en el sitio donde está el hidrante, ¿ya? Aquí, en el origen, está mi hidrante. Por supuesto,
digo cómo se llama cada eje, ¿ya? Y una vez que he dicho cómo se llama cada eje, procedo a ver la dirección. ¿Qué me dice la dirección? Me dice, párese en el eje norte y mida 20 grados con dirección al este. Entonces yo me paro en el eje norte, ¿ya? Y mido 20 grados en dirección al este. Este es mi vector de posición. ¿Qué tan largo es ese vector de posición? 5 kilómetros. Así de largo es. Fíjense que estoy diciendo que son 5 kilómetros. Eso quiere decir que mis ejes de coordenadas están medidos en kilómetros. ¿Ya? Los ejes de coordenadas están medidos en kilómetros. Todo esto lo tienen que poner ustedes en su sistema de coordenadas. Y aquí digo que está medido en kilómetros. Aquí también. Si el eje Y está medido en kilómetros, el eje X tiene que estar medido en kilómetros. Bien, del ejercicio me dijeron esto. Ahora, el ángulo que me dijo el ejercicio es este que ven acá. El ángulo beta. Este es el que me indicó el ejercicio. Es beta, ¿ya? Y yo sé que las relaciones pitagóricas me dice que las componentes de mi vector tienen que ser medidas con un ángulo tomado a partir del eje E. El ángulo alfa. Me dieron beta, necesito calcular alfa. ¿Qué hago? Primero, me paro y ubico el cuadrante en el que está pintado el vector. El cuadrante es el primero. Y les dije que si es el primer cuadrante, el ángulo alfa será 90 grados, ¿ya? Menos, perdón, aquí hay un error. Será 90 grados menos el ángulo que me dio el ejercicio. Los 20 grados que mide beta. 90 menos 20 simplemente me da 70 grados. ¿Hasta el momento alguna duda, chicos? Manita arriba, por favor, el que tenga dudas. Ya, como no hay dudas, continuamos. Estos 70 grados son entonces el ángulo que estoy midiendo desde la componente X. ¿Sí? Como ya tengo ese ángulo, simplemente procedo a calcular cada una de las componentes. La componente X es igual a el módulo del vector multiplicado por el coseno del ángulo alfa que acabo de encontrar. ¿Cómo calculan esto? Primero calculen el coseno. Coseno de 70. Y el resultado de ese coseno de 70 lo multiplican por el módulo del vector, es decir, 5 kilómetros. Si hacen eso, les tiene que dar 1.71 kilómetros. ¿Ya? Como evidencia de la clase, quiero que realicen este ejercicio y hagan este proceso. Primero calculen el valor del coseno de 70, lo escriben, ¿ya? Y después sí multiplican por la distancia del vector. Esto con la componente X. Calculemos ahora la componente Y. Nos dice la relación pitagórica que la componente Y, es decir, la componente norte, será será el módulo del vector multiplicado por el seno del ángulo alfa. Nuevamente, calculan el seno del ángulo alfa, que es 70, y eso lo multiplican por el módulo de su vector, es decir, 5 kilómetros, que es la distancia a la que se encuentra el auto del hidrante.
Si hacen eso, les dará lo que tienen acá. ¿Ya? Ahora tienen cada una de las componentes. Tienen que escribir el vector de posición. Y les recuerdo que un vector se escribe como la componente en un eje multiplicado por su vector unitario, más la componente del segundo eje multiplicado por su respectivo vector unitario. Este es el vector de posición del auto respecto al hidráulico. ¿Alguna duda, chicos? ¿No tienen duda? ¿Seguro? Bien, como no tienen duda, dígame. Esa es la respuesta final. Sí es la respuesta final porque les estoy pidiendo el vector de posición. ¿Ya? Ese es el vector de posición, la respuesta final. Por favor, como entendieron todos, vamos a hacer este segundo ejercicio. Este segundo ejercicio lo van a hacer ustedes en sus cuadernos. Es la misma dinámica. Nos piden hallar el vector a partir de su dirección. Les ayudaré con la primera parte. ¿Qué tienen que hacer? Primero, pinten su sistema de referencia. Entonces, lo primero que tienen que hacer. Y comencemos a leer. Dice, una torre de radio se ubica a 28 kilómetros en la dirección oeste, 15 grados al sur de una estación de radio. Nos piden hallar, por supuesto, la posición de la torre respecto a la estación emisora. ¿Qué hacemos? Pintamos el sistema de referencia, le ponemos nombre a los ejes, ¿ya? Y adicional a ponerle nombre a los ejes, decimos en qué unidades está medido cada eje. ¿Cómo saben en qué unidades está medido cada eje? Porque les están diciendo la distancia y les están dando las unidades de la distancia. ¿Qué hacen, chicos? Ya atiendo el mensaje del chat, por favor. En la dirección dice que me pare en el eje oeste. Párese en el eje oeste y mida 15 grados hacia el sur. Esta es la ubicación de mi vector de posición en el plano. Por favor, Francelis López, exactamente, pone 15 grados al sur. En este caso, por favor, ya que está pintado el sistema, ya está pintado también el vector en el cuadrante que necesitamos respecto a la dirección, calculen el vector de posición final. Calculan, por favor, el ángulo, calculan las componentes. Les recuerdo, una componente ya tienen que ver el signo de sus componentes. ¿Sí? Recuerden, si está medido al sur, al norte o cómo es. Comiencen a hacerlo, chicos, y ya les comienzo a tomar su intervención.
El que tenga dudas, por favor, pregunte. El que se quede trabado, que no pueda avanzar, levante la manita, por favor, y me va indicando en dónde se están quedando trabados. Fíjate, aquí te están diciendo que te pares en el oeste y miras hacia el sur. Te paras en el eje X negativo y comienzas a medir hacia abajo. ¿Sí? Estás midiendo hacia abajo, hacia el sur. ¿Quién está terminando, por favor? Tal vez Dan hasta acá conmigo. A ver. Francelis, vamos a ver. Francelis me dice que el ángulo le dio 255 grados. Vamos a ver. Ubicamos nuestro vector en el cuadrante, ¿ya? Suroeste. El suroeste es este que está acá. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que a 270 grados restarle el pedacito que son 15 grados. ¿Cuánto me da 270 menos 15? 255. Está bien. ¿Ya? Francelis, perfecta tu ángulo alto. Ahora, por favor, calculemos las componentes. Dime, Felipe. Ya acabé. Ajá, cuéntame. ¿Cuánto te dio el ángulo alfa? ¿Cuánto te dio el ángulo alfa? A ver, el coseno de 255 me dio menos 0,25. Ya, menos 0,25. Si Y el coseno te dio menos 0,25, le tengo que multiplicar por 28 y me ¿y da cuánto? menos 7,24. Menos 7,24. Fíjense qué interesante. A nuestro compañero Felipe les dio que la componente X es menos 7,24. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me voy a ir al eje X negativo, ¿sí? Y voy a medir 7,24. Como es en la dirección oeste y la dirección oeste coincide con el eje X negativo, debería esperar que mi componente sea negativa. Por eso el signo negativo. Esa es la interpretación, que el móvil está al oeste. Ahora dime, ¿cómo te dio, por favor, la componente vertical? A ver, el seno de 255 me dio menos 0,96. Muy bien. Y cuando multiplicaste con 28, ¿cuánto te dio? Menos 27,0. 0,0. Sí. Fíjate que justamente la componente Y también le está dando negativa a Felipe. Y eso me está diciendo que el móvil está hacia el sur. Está perfecto. Fíjense que me está diciendo que la dirección es oeste-sur, con el cuadrante suroeste, y en este caso las dos componentes deben ser negativas, justamente como le dio a
Felipe. Entonces, ¿ahora qué me falta? Me falta escribir el vector de manera correcta. Escribo primero la componente X, escribo luego la componente, un segundo, Francelis. Bien. Dime, Francelis. Una pregunta, esa parte de cómo sacó mi compañero Felipe lo de 255, ¿la podría explicar? No la entendí. A ver, fíjate lo que ocurrió aquí. En este caso, estoy diciendo que el ángulo son 15 grados en dirección sur, medidos a partir del oeste. Es este vector que ves acá. Me paré en el eje oeste y me di 15 grados hacia el sur. Esto me ubica el vector en el cuadrante suroeste, es decir, el tercer cuadrante. Por las reglas que les di en la diapositiva pasada, me dicen que si el vector está en el tercer cuadrante, el ángulo alfa será 270 grados menos lo que me indique la dirección, menos 15 grados. ¿Sí? Esto fue lo que hizo él. A 270 le restó 15 grados. Ya encontró el ángulo alfa. Ese ángulo alfa lo puso como argumento de una función coseno. Me imagino que él tiene una calculadora científica y simplemente puso coseno de 255 igual. Y eso les dio una cantidad. ¿Entendiste, Francelis, o todavía tienes dudas de cómo encontrar el ángulo de 255? Ya. ¿Perfecto? Entonces, por favor, levante la mano los que No tengo calculadora de entendieron. No tienes calculadora, entonces es como te comento. Como no tienes calculadora, métete en Google y coloca calculadora científica. Te tiene que desplegar el buscador una cantidad de páginas que cuentan con calculadora científica virtual. ¿Sí? Cuéntame, Felipe. Nada, profe, tenía la mano alzada. Tenías la manita alzada, ya. Entonces les hago un recuento hasta el momento. Aprendimos a escribir el vector posición de un móvil a partir del ángulo que nos ofrece una dirección. Hagamos ahora el caso contrario. Imagínense que yo les doy a ustedes las componentes de su vector de posición y les digo que por favor me calculen el ángulo para que podamos establecer una dirección. ¿Qué tienen que hacer ustedes? De la diapositiva anterior, les recuerdo que el ángulo lo podemos calcular a través de la función arcotangente. ¿Y qué vamos a poner en la función arcotangente? La división entre la componente y la componente X. Bien, comencemos el ejercicio. Nos dice que existe un perro y ese perro se encuentra 15 metros al sur y 10 metros al este de un observador. Y nos piden hallar entonces el vector de posición en el que está el perro respecto al observador. Nuevamente hacen el mismo procedimiento. Lo primero, pintan su sistema de referencia. Le ponen nombre a los ejes. Ya le ponen nombre a los ejes. Y después que le ponen el nombre a los ejes, le ponen, por supuesto, la unidad en la que está medido cada eje. ¿Cómo saben qué unidad? Simplemente ven en qué unidades está medida la distancia. El perro está 15 metros al sur. ¿Qué hago? Pinto la componente sur. 15 metros al sur. Me paro en el origen y pinto mi primera componente. Luego me dice que también está a 10 metros al este. Me paro en el sistema de coordenadas y pinto
10 metros al este. Las componentes que están pintadas de esta manera me indican que mi vector de posición estará ubicado en este cuadrante, el cuarto cuadrante. ¿Con qué ángulo? Vamos a determinar el ángulo, ¿ya? ¿Qué ángulo va a tener? Calculo el arco tangente del ángulo alfa. El arco tangente será entre menos 15 metros dividido entre 10 metros. ¿Por qué menos 15 metros? Porque la componente Y está orientada hacia el sur, por lo tanto es negativa. Dividido entre 10 metros, positiva, porque está orientada hacia el eje este, y el eje este coincide con X positivo, ¿ya? Calculan este cociente que ven acá, menos 15 entre 10. Y a este resultado, con ayuda de una calculadora científica, le calculan el arco tangente, ¿ya? Función inversa. No es lo mismo que 1 sobre la tangente, es el arco tangente. Si calculan este arco tangente, van a obtener un ángulo negativo, menos 56,31 grados. Ojo con esto, chicos, ojo. Este ángulo es el ángulo alfa, pero una dirección no se mide con el ángulo alfa, se mide con el ángulo beta. Les recuerdo de la diapositiva pasada. Me dan el ángulo beta y yo calculo el ángulo alfa. Este es el caso contrario. Me dan las coordenadas para calcular el ángulo alfa y a partir de este voy a calcular el ángulo beta. ¿Sí? Como el vector se encuentra en el cuarto cuadrante, es decir, en la orientación sureste, ¿sí? Observo las dos condiciones que tengo. Si se encuentra en el primer o el tercer cuadrante, el ángulo beta será 90 menos alfa. Pero como en nuestro caso, si está en el segundo o en el cuarto cuadrante, el ángulo beta será 90 más alfa. ¿Ya? Aquí tenemos cuánto vale alfa. Hagan entonces simplemente la relación matemática. Beta será 90 grados más alfa. ¿Y cuánto valió alfa? Menos 56,31 grados. 90 menos 56,31 grados me da 33,96 grados. ¿Y qué me está diciendo esto? Me está diciendo entonces que la dirección a la que se orienta es dirección sur con 33,96 grados en dirección este. Esta es la respuesta de su ejercicio. Calcular la dirección a partir de las componentes de un vector. Les tomo nuevamente un resumen. Como quiero encontrar la dirección, lo que quiero encontrar es el ángulo beta. Para encontrar el ángulo beta, encuentro primero el ángulo alfa con las componentes del vector que me dé el ejercicio. Y a partir de esas componentes es que yo identifico el ángulo beta sabiendo en qué cuadrante se ubicó mi vector de posición. ¿Entendido? Por favor, los que no entendieron, este es el momento en el que me levanten la manita para hacerles la aclaración de la duda que tengo. Como veo que no existe duda, según parece, por favor, es el momento en el que finalizamos la clase con la realización de este ejercicio.
Este ejercicio nuevamente lo van a usar ustedes solitos y es el mismo caso que el anterior. Van a encontrar la dirección de un vector a partir de las componentes. Les ayudo con la primera parte, ¿ya? Marcan primero, como siempre, su sistema de coordenadas. Le ponen nombre a sus ejes, ¿ya? Y colocan en qué unidades está medido ese eje. Fíjense que me dice que existe una distancia que está medida en kilómetros, así que yo me copio esas unidades, muy bien, me copio esas unidades y escribo cada una de las componentes. Me dice, la escuela de José se encuentra 2 kilómetros al oeste. ¿Qué hago con esos 2 kilómetros? Me voy al oeste y pinto 2 kilómetros. Y se encuentra también a 5 kilómetros al norte. Pinto 5 kilómetros al norte. ¿Ya? El sistema de referencia lo coloqué sobre la casa de José porque esas distancias se están midiendo respecto a su casa. Ya sé entonces que el vector de posición de la escuela de José está en este cuadrante, ¿sí? El cuadrante noroeste. Sabiendo esto, chicos, por favor, calculen primero el ángulo alfa con las componentes del vector. Les recuerdo, la componente norte es positiva, la componente oeste es negativa. Cuando tengan el valor del ángulo alfa, calculen el valor del ángulo beta a partir de la ubicación en el cuadrante. Y con ese ángulo beta, escriben, chicos, la orientación o dirección de su vector de posición. Esa es la asignación. ¿Alguna duda con la asignación? Si no tienen duda, entonces, por favor, como evidencia de la clase, enviarán exclusivamente el ejercicio 2, en el que se escribió el vector de posición a través de la dirección y enviarán el ejercicio 2 del cálculo de una dirección a través de las coordenadas. Estas son las evidencias de clase que deben enviar el día de hoy. ¿Alguna duda? Por favor, levanten la manita. ¿Hasta qué hora me pueden enviar? Sí. Recuerden, tienen que seguir todos los pasos. Pintan su sistema de referencia. Indican qué parte, qué observador es el que está en el origen de su sistema. Colocan las unidades de cada eje y a partir de ahí identifiquen dónde están sus áreas. ¿Sí? Son solo 2 ejercicios, por favor, esmérense. Les recuerdo que la plataforma está habilitada hasta el día lunes para que suban las tareas que tienen pendientes y a partir del día de hoy se habilitó las evaluaciones y los foros. Los chicos que tengan problemas, que tengan correcciones con su evaluación, que hayan subido o que no hayan subido hasta el momento, tienen este fin de semana para que se pongan al día con eso. Esto, Gionela, te recuerdo que lo pueden enviar hasta el día lunes, ¿sí? Tienen todo el fin de semana para que lo envíen. ¿Qué otra cosa les recuerdo? Les recuerdo que el día lunes estaremos haciendo una clase destinada a su proyecto interdisciplinario, ¿sí? Las actividades del proyecto interdisciplinario deben ser corregidas porque no está hecho según los parámetros que deben presentar en el área de física.
El día lunes les estaré explicando cómo tienen que enlazar los contenidos de la materia con el proyecto. ¿Por qué digo esto? Primero veo que solamente tienen conceptos de física y no hay un enlace con el proyecto. Y segundo, hay personas que me están hablando de temas como mecánica de fluidos. Y mecánica de fluidos no es tema de este año en el que ustedes se encuentran. Entonces, no podemos hacer un análisis de mecánica de fluidos si no sabemos qué es un fluido. Les repito, el día lunes, por favor, conéctense a la clase. Los que no puedan, revisen la clase grabada el día lunes y por favor, coméntenle a sus compañeros que estaremos revisando el proyecto interdisciplinario. El proyecto interdisciplinario no deben enviarlo todavía hasta el día lunes. Ese no tiene corrección porque recién el día lunes es que les voy a dar las pautas que deben seguir para que escriban el proyecto en función de lo aprendido en física. ¿Alguna duda? Profe, yo le quería comentar que, bueno, yo ya le había dicho, pero esto del proyecto tampoco lo realizamos mi hermana y yo, ya que lo habían enviado mucho más antes. Ya, sí, gracias. Yo entiendo que ustedes entraron después y entiendo que ustedes traen notas del primer trimestre, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, si ustedes tienen notas del primer trimestre total la materia, yo me imagino que ustedes no tienen que realizar porque este proyecto interdisciplinario era el que equivalía a la nota del examen trimestral, ¿ya? Sin embargo, déjame por favor confirmar esta información con la coordinadora académica, pero yo estoy casi segura que ustedes están exentas porque traían notas del colegio anterior. Francelis, por supuesto, el ser evidencia de clase no tiene puntos, pero yo, en el lugar de ustedes, sería un poco inteligente, enviaría el trabajo, así sea, sin puntos, porque ese trabajo igual yo lo voy a corregir, ¿sí? Y si les doy las correcciones en este momento, ustedes, por supuesto, van a saber cómo se tienen que entregar cuando ya sea la tarea y la evaluación. Entonces, aunque sea sin puntaje por ser evidencia, yo les recomendaría que hagan los ejercicios de la manera más presentable posible, con todo bien explicado para que yo les vaya dando la retroalimentación y les indique qué tienen que hacer, qué no tienen que hacer, qué está bien y qué está mal. ¿Sí? Si no tenemos más dudas, chicos, entonces damos por terminada la clase de hoy. Por supuesto, les deseo un feliz día y les recuerdo que nos vemos el lunes para una nueva sesión de clase.